Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. La verdad, para mí es muy gratificante poder llegar a este punto. Pues soy de la Corte 12, el primero que sustenta o defiende como tal el trabajo de grado. Y le agradezco a todos los presentes, a los profesores académicos, los lectores y a Dios, primero que todo, por estar acá en esta presentación. Entonces, voy a dar pues como inicio al contenido. El contenido de este trabajo pues, se basa en una delimitación del estudio, un planteamiento del problema. Vamos a mencionar unos antecedentes sobre qué son los estilos de aprendizaje, los objetivos del trabajo de grado como tal, la metodología que se implementó, en un punto 6 los resultados, en un punto 7 la propuesta metodológica y finalmente pues lo que son conclusiones y recomendaciones. Entonces, inicialmente pues quiero mostrar como esta delimitación del estudio. Estos fueron tomados unos datos en 4 departamentos productores de cacao de Colombia. Se escogieron estos departamentos por los dos principales, o sea, los dos principalmente productores, que es Santander, que es el principal productor, y Antioquia, especialmente en su región de Urabá. Y estos otros dos departamentos, que es Cauca y Caquetá, que aunque no están en la lista pues, de los mayormente productores de cacao, son aquellos departamentos que por el tema del posconflicto, el tema de sustitución de cultivos ilícitos, están surgiendo en el área de Colombia como potenciales productores de cacao. Entonces, era para tener como esos dos contrastes. Entonces, aquí podemos observar en este primer plano, bueno, de pronto si pueden observar el departamento de Antioquia es por este lado. Aquí está la región de Antioquia que limita en el Golfo de Urabá, por acá es Panamá, y aquí están los Santanderes, Santander. Y en esta parte del sur, suroccidente, está el departamento del Cauca y el departamento de Caquetá, que son departamentos que han sido muy golpeados por el conflicto armado y hoy en día están pues con todo el tema de sustitución de cultivos ilícitos, especialmente con el cultivo del cacao. Entonces, como para seguir especificando, da como una contextualización de las zonas cacauteras en Colombia. Las zonas cacauteras en Colombia realmente están en unos territorios muy complejos, ¿cierto? He escuchado en varias presentaciones donde dicen que si usted ve el mapa de Colombia de la minería ilegal, de los cultivos ilícitos y el cacao es el mismo. Entonces, son zonas apartadas, con comunidades que realmente han tenido conflictos en temas como es bien sabido por muchos, el tema del conflicto armado, también por temas de minería ilegal, ¿cierto? Entonces, aquí quería mostrar el espacio donde fueron que se tomaron estos datos, que fueron en territorios donde los chicos, los extensionistas hacen capacitaciones y también en las granjas experimentales de la Compañía Nacional de Chocolates y de Agrosavia, que es la Corporación de Investigación Agropecuaria. Entonces, como planteamiento del problema, ¿por qué surgió la idea de esto? Entonces, porque se analizaron muchas situaciones en temas de transferencia de tecnología, en temas de extensión rural. Se habla de falta de cobertura en asistencia técnica de extensión rural. No alcanza a llegar la asistencia técnica a muchos productores, no solamente de cacao, de muchos sistemas productivos en Colombia. Y al igual, pues el censo del 2004 nos lo mostró, donde realmente el productor agropecuario en el país no tiene la suficiente asistencia técnica o la cobertura de asistencia técnica en el país. Igual también hay un tema de igualdad de metodologías de educación cuando los productores, cuando los facilitadores, los transferidores o los asistentes técnicos hacen la capacitación o la transferencia de tecnología, le dan la metodología igual para todo tipo de público, entonces sin diferenciarlos. También se ha observado una baja motivación, ya el productor dice, ay, siempre yendo a lo mismo, a la misma conferencia, a la misma presentación en PowerPoint, entonces eso también hay un tema ahí, una problemática que es la baja motivación. ¿Y esto en qué nos da resultado? La poca adopción de conocimientos y tecnología. Entonces, hay muy diversas entidades en el país, tanto públicas del Estado como privadas, que hacen todo este tema de extensión rural, todo este tema de transferencia de tecnología, y la verdad se ha determinado que o los productores no mejoran su producción o no aplican los procesos que se están divulgando. Entonces, ¿por qué no hay adopción de esas tecnologías? Entonces, ahí es donde nos surge la pregunta,
la transferencia de conocimientos y tecnología en el sector cacautero colombiano cuenta con las herramientas metodológicas propicias para la adopción por parte de productores. Y esto yo creo que no solamente va para el sector cacautero, esto va para diversos sectores de la parte agrícola y pecuaria. Entonces, como para mostrarle unos antecedentes de dónde surgió esta idea de estilos de aprendizaje aplicada en el sector cacautero, esto viene de un trabajo que se hizo en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosalia con la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es muy experta en temas de extensión rural y ellos decidieron hacer como unos estilos, un modelo, una metodología para que se pueda aplicar en los espacios andragógicos. Recordemos que cuando estamos hablando de productores, estamos ya hablando no de pedagogía, sino de andragogía como tal, y eso es lo que querían ellos como poder diseñar una metodología. Entonces, la Universidad de Antioquia, porque cuando hablamos de estilos de aprendizaje, hay muchos estudios en la parte académica, en la parte de niños, en la parte, bueno, de muchos estudios, pero no como tal en el sector agropecuario y aplicado a la parte adulta. Entonces, lo único así que se encontró como en la vigilancia tecnológica, lo más aproximado, fue un estudio que se hizo en Argentina con estudiantes de veterinaria, que era un poco pues como relacionado. Por ahí también se encontró una aproximación en Nueva Zelanda con ganaderos de leche, pero realmente en América Latina y en Colombia no han habido estudios de estilos de aprendizaje en estos tipos de población, que son adultos y que son personas rurales, comunidades rurales. Entonces, ahí es donde sale todo esto. ¿Para qué? Para poder generar un cambio cultural, pero no en las comunidades, sino un cambio cultural en el facilitador. O sea, que el facilitador se quite ese chip de siempre tener una misma metodología para hacer su transferencia de conocimiento y ya habrá como más alternativas dependiendo del público objetivo. Entonces esto es como pues ahí voy a pasar esta rápida porque esto es de donde vienen todas las teorías de estilos de aprendizaje. Pues hay unas psicológicas que vienen pues de la parte constructivista, están ya aquellos que hablan de lo kinestésico, que es lo que usted puede tocar, lo visual, ¿cierto? Entonces hay una serie de autores que hablan sobre todos los estilos de aprendizaje y más en América Latina, cuando hacen estos estudios en colegios, en escuelas, aplican mucho la de Alonso, Gallego y Jone del 94. Estas teorías de estilos de aprendizaje surgieron mucho en los años 70 y empezaron ahí como a evolucionar y a ir ajustando. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la Universidad de Antioquia y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria? Coger todo lo que dicen estos autores y qué es lo que nos sirve para el sector agropecuario. Entonces, ¿qué dice Alonso? ¿Qué dice Dunidú? ¿Qué dice Cole? Y que lo pueda yo aplicar en el sector agropecuario. Entonces, ellos unieron eso y generaron un modelo, una metodología para la identificación de estilos de aprendizaje aplicado al sector agropecuario colombiano que se llama MIDEAS. Este modelo se hicieron unos pilotos. Yo en ese entonces trabajaba en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y se hicieron unos pilotos en diversos territorios, y en diversos sistemas productivos. Entonces, en ganadería, en guayaba, en tomate bajo invernadero, en plátano, en varios sistemas productivos. Entonces, lo que yo quería era traerlo al cultivo de cacao y hacerlo específicamente con productores en cacao. Entonces, esta metodología que se llama MIDEAS, metodología de identificación de estilos de aprendizaje, reuniendo después todo lo que dicen estos autores, cogió cuatro dimensiones. Entonces, está la dimensión motivacional, que es la que puede tener resultados de productores innovadores, que son aquellos que realmente quieren ir a una capacitación, a adquirir, a aplicar sus conocimientos. O sea, ellos ya tienen una base de conocimientos y ellos quieren aplicarlo, ponerlo en práctica. Está el profundizante, que es aquel que quiere profundizar más sobre esos conocimientos, tiene una base y quiere identificarse más. Y está el expectante, que es aquel que simplemente va por a ver qué pasa, por a ver qué le dan, por el refrigerio. En el modelo estratégico, yo voy a generar aquí un puntero. En el modelo estratégico está el práctico, que el práctico es el que aprende haciendo, ¿cierto? El que le gusta hacer, el que le gusta hacer, pues como su nombre lo dice, la práctica. Está el reflexivo, es aquel que es observador, aquel que primero tiene que hacer un racionamiento para poder determinar un análisis. Y está el teórico, que es aquel que tiene que tener una teoría para aprender. Entonces esta preferencia es más instruccional.
Está la dimensión perceptiva, que es, ya es un canal de sensorial de aprendizaje, por dónde le gusta él aprender. Entonces, si le gusta más visual, ver fotografías, o si es más auditivo, que le cuente una historia, o escuchar un podcast, ¿cierto? O es más lectoescritor, de pronto le gusta más escribir. Y está en la dimensión social, que ya es la preferencia de interacción social. Entonces, están los colaborativos, que los colaborativos son aquellos que les gusta trabajar en subgrupos o en grupos pequeños. Está el participativo, que es aquel que le gusta trabajar en los grupos completos. Y está el independiente, que es el que socialmente se siente bien trabajando solo. Entonces, el uso de videos es una gran utilidad porque permite identificar las preferencias de aprendizaje en los participantes antes de la realización de cualquier evento. Entonces, el objetivo general de este trabajo era analizar los perfiles de estilos de aprendizaje en productores participantes en las capacitaciones sobre cultivo de cacao, especialmente en 4 departamentos productivos del país, mediante el uso de herramientas apropiadas que faciliten el desarrollo de estrategias eficientes para la difusión de conocimientos y tecnologías referente a lo que producen los actores de la cadena en temas de investigación y desarrollo. En los específicos estaba caracterizar los estilos de aprendizaje de los productores, realizar un análisis de los resultados, identificando las preferencias de aprendizaje de los cacaocultores, y el tercero era proponer una estrategia metodológica de apropiación de conocimiento con base a los resultados de la caracterización de los estilos de aprendizaje. Entonces, aquí en esta metodología es cómo se hizo esto. Entonces, como les había mencionado al inicio, se cogió según el informe pues, de Fede Cacao, que Fede Cacao es la Federación Nacional de Cacaoteros, que es el que nos muestra anualmente cuáles son la participación de los departamentos en temas de producción. Entonces está Santander y Antioquia como los principales productores, y está Cauca y Caquetá, que han ido subiendo, pero es como les mencionaba yo, estos departamentos son departamentos que antes, pues, o que todavía pues tienen pues temas de cultivos ilícitos, pero que el cacao ha sido un tema de sustitución de estos cultivos. Y muchos de esos cacaoteros antes ni eran cacaoteros y probablemente ni siquiera eran agricultores, ¿cierto? Vivían en la ruralidad, pero pues, o no eran agricultores de la parte como productiva, digamos así. Vivían en la ruralidad, pero a veces o se dedicaban a la minería ilegal o se dedicaban a los cultivos ilícitos. Entonces, aquí están las muestras de los eventos. Estos eventos se participaron en 6 eventos en Antioquia con 113 participantes, uno en Caquetá con 20 participantes, uno en el Cauca con 20 participantes, 2 en Santander con 30 participantes. Entonces, el total de muestras tomadas fueron 10 encuestas con 183 participantes. Esto tiene un promedio de 18 personas por encuesta. La metodología de estilos de aprendizaje en ideas tiene varias herramientas para identificar sus estilos de aprendizaje previo a las capacitaciones. Ellos tienen unas cajas de herramientas, ellos tienen unos rompecabezas para que no pueden leer. Ellos, hay unas herramientas, la encuesta física, que es la tradicional. Hay un tema de juego que es el Turning Point, que se lo usan mucho en AgroSavia, que es como un aparatico con un control para hacer como unas encuestas de forma pues como inalámbrica. Pero la que yo utilicé pues fue la básica, que fue una encuesta que viene de este modelo, que es de 20 preguntas con 3 opciones de respuesta y una sola respuesta pues, para responder. Estas encuestas se realizaron tanto en eventos de AgroSavia como de la Compañía Nacional de Chocolates, que es en la empresa donde actualmente estoy trabajando, que es una empresa privada y que tiene un área de desarrollo sostenible enfocada en fomentar el cultivo del cacao y en trabajar con comunidades en el país. Entonces esto simplemente arrojaba unos resultados en un Excel, donde aquí me podía mostrar entonces las personas cómo podían, o sea, cómo era sus resultados y dependiendo de las respuestas que preguntaban. Esto es algo sencillo, es un Excel donde nos muestra, pues aquí hay varias hojas de cálculos, nos muestra el agrupamiento, el análisis por departamento, el análisis general, ¿cierto? No es nada pues así como muy tecnológico. Y aquí nos mostraba pues, las variaciones y todo esto, pero no vamos a entrar en detalles, solamente quería mostrarles aquí un ejemplo de que, por ejemplo, aquí en el tema de los productores del Cauca, entonces me iba mostrando si eran innovadores y si eran profundizantes, si eran participativos o si eran colaboradores, ¿cierto? En la parte de la dimensión perceptiva, si eran visuales, auditivos, lectoescritores, ¿cierto? Y prácticos.
ahí muy breve de lo que nos muestra pues, esta tabla de Excel. Ya entrando pues como en los resultados, hay algo que realmente pues en todo proyecto pues, se analiza, que es la parte demográfica, y aquí nos muestra la parte de cuánto fue la participación en mujeres y hombres, ¿cierto? Que aunque de pronto no pudo hacer un análisis muy profundo, pero esto sí le da uno como pie a pensar que tan interesante. Y aquí hay una participación de mujeres jóvenes entre 18 y 30 años, ¿cierto? Y hay un rango pues, que va creciendo en la parte femenina en temas que van asistiendo a las capacitaciones. Entonces eso es algo que para futuros proyectos pueden llegar a ser muy interesante, todos los análisis demográficos. Al igual, pues aquí en estos resultados uno puede observar el tema de la región, pues región, por escolaridad, edad, por escolaridad y experiencia en el cultivo de cacao. Entonces, en un análisis realizado en estos tres variables, pues aquí se identificó en estos departamentos cuál era como el comportamiento. Por lo general, pues observamos que el promedio de edad, y lo sigue diciendo el mismo censo del agropecuario del país en 2014, que el promedio de los productores del país está entre 40 y 50 años. Ahí está perfectamente demostrado de que sí es el promedio. El tipo de escolaridad, pues también se ve aquí pues, en grados. Y el tipo de experiencia del cultivo del cacao. Aquí vemos pues, que en Santander hay mucha más experiencia en Antioquia, y que Cauca y Caquetá pues hay más baja experiencia, por lo que les mencionaba anteriormente. Esta es la gráfica pues, de la experiencia, que esta fue una de las preguntas que se realizó en la encuesta, pues, si era de mayor de 5 años, entre 3 y 5 años, entre 1 y 3 años. Aquí muestran cuál ha sido la experiencia entre los. Aquí como resultado también en experiencia, estos pues, nos muestra acá lo que les mencionaba, Caquetá, experiencia en años, Cauca, Antioquia y Santander. Entonces, una tabla súper importante que saca este Excel es esta tabla resumen, que en esta tabla resumen, yo cuando hago el análisis del grupo con el que voy a trabajar, entonces él me muestra directamente cuál fue el mayor porcentaje de los que salieron innovadores, para yo saber entonces cómo trabajo con ellos, cuáles fueron, y ya en la segunda opción pues fueron profundizantes. En la parte de la dimensión social, quienes salieron, pues la mayoría salieron participativos, quiere decir que eso les gusta trabajar en grupos generales. Esto fue algo distinto a los primeros ensayos, a los primeros pilotos que se hizo con AgroSavia, porque allá salían muchos de esos grupos, o sea, colaborativos, y pues, la hipótesis que hace uno es porque como la mayoría de estas encuestas se realizó con grupos de asociaciones, entonces al estar ellos como asociados, de pronto se conocen más y tienen más confianza. En la parte perceptiva, esta sí fue pues aunque la auditiva fue la que más puntaje tuvo, pero fue como muy homogénea los resultados. Entonces, esta fue como una de las que no tuvo como un gran porcentaje en alguna especial, sino que todos pues, pueden ser visuales, pueden ser lectores, escritores. Entonces, pues, fue la única dimensión pues, que fue muy homogénea en sus resultados. Y la parte estratégica nos muestra que la mayoría de los productores encuestados les gusta la parte práctica, y otro porcentaje muy bajo la parte reflexiva. Esto es una gráfica radial donde nos muestra por los departamentos pues, lo que seguimos viendo, que entonces la mayoría de los departamentos tuvieron un porcentaje de innovación, o sea, innovadores, productores innovadores, o sea, los que quieren adquirir conocimientos para aplicarlos en sus parcelas, participativos, aquellos que trabajan en grupos completos, y prácticos, aquellos que les gusta aprender haciendo. Solo uno como que diferencia en un grupo de Santander que salieron colaborativos, fue un grupo que quería trabajar, pues, unos productores que querían trabajar pues, en sus grupos. Entonces aquí nos muestra que en la dimensión motivacional, el 61.2% de los productores caracterizados se identificaban como innovadores, lo cual nos indica que la gran mayoría de los productores buscan aplicar nuevos conocimientos, es decir, que desean tener varias alternativas de solución para mejorar sus procesos. En la dimensión estratégica, el 61.2% de los productores caracterizados se identificaron como prácticos, lo cual nos indica que la gran mayoría de los productores prefieren realizar actividades que impliquen la experimentación directa y el aprender haciendo. Por ejemplo, realizar demostraciones de métodos,
dimensión social, el 66.7% de los productores caracterizados se identificaron como participativos, lo cual nos indica que la gran mayoría de los productores prefieren llevar a cabo actividades que promuevan la socialización, el intercambio de experiencias entre todos los participantes del grupo. Y en la dimensión perceptiva, la preferencia de los productores no se vio marcada en una o dos variables como en los otros casos. Aquí fue más distribuido. Cabe destacar que los dos principales porcentajes mayores fueron los auditivos, como les mencioné en el cuadrito, que pues, seguro les gusta más escuchar podcast o radio, o escuchar como experiencias, que es llevar a alguien que les cuente una experiencia. Y los otros porcentajes fueron los visuales con un 21.9 y lectoescritores con un 20. Estas gráficas muestran lo mismo. Realmente es aquí mostrar pues como cuál fue el mayor porcentaje motivacional. Fueron innovadores, aquí participativos, y este fue como la dimensión perceptiva que fue muy equitativa. Y aquí en la dimensión estratégica lo práctico. Aquí en esta gráfica nos muestran es más que todo en la parte de pues, por departamentos, cómo se comportaba esto por departamentos. Oscar. Hola. Sí, disculpe. Creo que se te corta, usted te corre un poco el micrófono. Porque, bueno, qué pena. Coge el micrófono con la mano y te lo arrimas un poquito más, Oscar. Sí, porque se han perdido algunas partes. Pensaba que era la transmisión, pero ya noté que tenés los audios. Listo, sí. Okay, gracias. Qué pena. Listo, entonces, bueno, entonces aquí tenemos la dimensión social. ¿Ahí me escuchan bien? La dimensión social por departamento, donde nos muestra realmente entonces cuál fue la participación en Antioquia, Santander, Cauca y Caquetá, con sus, como les mencioné, por lo general fueron participativos y algunos, más que todo de Santander, colaborativos. Este fue el resultado pues equitativo que les he mencionado de la dimensión perceptiva y de la dimensión estratégica, la parte práctica. En este cuadro pues también es un cuadro resumen donde muestran lo que les decía, pues el porcentaje de la dimensión perceptiva, la dimensión social que por lo general son más participativos, la dimensión motivacional que son más innovadores. Entonces es más gráfico, como para darle uno la visual así inmediatamente. Mi grupo o el grupo con el que estoy trabajando, cuáles fueron los resultados. También pues, es uno que muestra esta parte de resultados por dimensiones, donde pues, se observa la gráfica que por lo general fueron prácticos, participativos e innovadores. Entonces, ¿cuál es la propuesta metodológica que uno debe plantear cuando ya tiene estos resultados? Cuando uno tiene estos resultados, todos los extensionistas y en la Compañía Nacional de Chocolates pues fueron capacitados por la Universidad de Antioquia en temas de extensión rural y fue muy interesante esta participación porque dijeron, bueno, ustedes no deben de ir con la misma metodología, con el mismo PowerPoint, con el mismo, ustedes tienen que tener realmente un abanico de alternativas, ¿cierto? Porque ustedes no saben con qué público se van a encontrar, si son más visuales, entonces tienen que tener todas las herramientas prácticas, visuales, ¿cierto? Si el productor es muy lectoescritor, pero le gusta más estar en el campo, entonces acordémonos del papelógrafo, entonces, no encerrarlos, estamos tratando de trabajar en una metodología de que no encerrarlos en un salón, ¿cierto? Entonces, hay una propuesta donde según los resultados, se dividieron en 3 grupos. Entonces, el grupo 1 fue esta región de Antioquia, especialmente la región de Urabá, que es esta región costera del departamento, y la región de Santander, este grupo que fue de estos productores no asociados que por el resultado salieron colaborativos, a estos que les gusta trabajar en subgrupos. Y está el grupo 2, que es la Antioquia, pero la parte montañosa, o sea, la parte ya más que muchos conocen del departamento, que es la montañosa, y los productores de Santander asociados. Y el grupo 3 sí quedó lo que fue Cauca y Caquetá como esos departamentos neocacaoteros. Entonces, para este departamento, pues, o sea, para todos los departamentos, para todos los grupos, perdón, igual el tema de la dimensión perceptiva, porque todos salieron equitativamente visuales, auditivos y lectoescritores, entonces esto sería general para ellos. Todas estas herramientas metodológicas que tengan que ver con estos conceptos. Para la dimensión motivacional, entonces, en el grupo 1 sería aplicar lo que tenga que ver para profundizantes, en la dimensión estratégica para prácticos y en la dimensión social colaborativos, como mencioné anteriormente. O sea, les gusta hacer estrategias con subgrupos, porque este grupo les gusta trabajar así.
Para el grupo 2, entonces la dimensión, ellos salieron más innovadores, entonces hay que hacer estrategias para que ellos realmente apliquen esas tecnologías en sus parcelas. Ellos salieron participativos, o sea que se puede trabajar con un grupo completo, y realmente aquí, perdón, prácticos, o sea que les gusta trabajar haciendo, y en la parte participativa, o sea, son grupos completos. Y para el grupo 3, el tema de profundizantes, o sea, son esas personas que les gusta aplicar los conocimientos en la dimensión estratégica, hacer lo que son la parte participativa, práctica, aprender haciendo, y en la parte de la dimensión social, lo que son estos grupos completos. Entonces, es importante que lo que les mencionaba ahora, siempre tener que que el público objetivo que yo estoy trabajando, ellos tienen diversas metodologías de aprendizaje. Aquí están aquellos que les gusta aprender haciendo videos para después verlos, ¿cierto? Están los lectoescritores. Uno encuentra todo este tipo de público en las charlas. Lectoescritor, el que les gusta escribir, y aquellos que les gusta aprender haciendo. Entonces, es súper importante, como les mencionaba, tener todas en esa caja de herramientas A, B, C, D, todo eso. Entonces, por eso les mencionaba acá que la propuesta metodológica para este grupo 1, aparte pues, de que las metodologías generales audiovisuales, visuales, auditivas, perdón, visuales y lectoescritoras, para este grupo adicional, las metodologías generales, es importante para la región de Urabá y los productores no asociados de Santander utilizar herramientas de colaborativos, ¿cierto? Eso es como igual de lo que lo había mencionado ahora. Y al igual de esta región es importante tener en cuenta que el gran porcentaje de los productores fueron profundizantes, por lo cual su enfoque debe ser orientado a los logros que puede obtener si se deciden adquirir nuevos conocimientos. Para el grupo 2, como les mencioné que estos por lo general son más participativos, entonces es posible que estos productores ya estén asociados. Es pues una hipótesis que uno dice porque es como lo que se ha hablado, y se conoce mucho más tiempo, entonces por eso ellos pueden generar más confianza en trabajar en equipos grandes. Al igual esta región, es importante tener en cuenta que el gran porcentaje de los productores fueron innovadores, por lo cual su enfoque debe ser orientado a aplicar nuevos conocimientos mediante la experimentación de ensayo y error. Y para el grupo 3, la metodología generales de audio, se deben aplicar también las metodologías generales audiovisuales. Este grupo, la herramienta nos dio participativos, ya que es posible que por ser una región con productores de cacao asociado, todos se conocen, entonces volvemos como al parecido al otro, que pueden trabajar en grupos completos. Al igual en estas regiones es importante tener en cuenta que el gran porcentaje de los productores fueron profundizantes, pero lo cual su enfoque debe ser orientado a los logros que pueden obtener si deciden adquirir nuevos conocimientos. Una de las herramientas que se recomienda para estos grupos es una herramienta de la Fundación Manuel Mejía, donde habla de la fase 1, preparación, la fase 2, ejecución, la fase 3, cierre, seguimiento, y la fase 4, proyección. Eso es algo que realmente a muchas entidades les falta, y que nosotros como Compañía Nacional de Chocolates en nuestro equipo de fomento lo estamos aplicando. Hemos diseñado unos modelos para que realmente se haga ese cierre y ese seguimiento de la evaluación. Entonces, por eso es importante siempre, cuando estemos con los grupos focales de productores, hacer una evaluación de presaberes para ver cómo llegaron ellos, y al final en el cierre y en la evaluación, ver a ver si realmente ellos sí salen con conocimientos, ¿cierto? Entonces se hace esa evaluación de presaberes al inicio, y al final se toma también esa evaluación para determinar eso. En conclusiones y recomendaciones, pues esta metodología tiene grandes fortalezas para el facilitador y para el aprendiz, ya que permite afianzar la relación horizontal que se debe manejar en procesos de aprendizaje. Además, favorece al facilitador o al extensionista a dominar de manera estratégica las metodologías de transferencia de conocimiento en la comunidad que trabaja. Se identificó algo que limita la metodología, y es el tiempo para aplicar la herramienta al inicio de la capacitación y su análisis de información. Esto sumado a que si no se cuenta con un paro, con alguien que lo apoye, sería complejo el proceso. O sería utilizar otra herramienta como las que ya han diseñado Agrosavia y la Universidad de Antioquia y la UCO y otras de las universidades que ya están empezando a implementar estas herramientas, que ya son rompecabezas, cosas como ya más didácticas, que de la evolución que se ha hecho en esto. Es importante realizar también la caracterización de los estilos de enseñanza, lo cual permitirá tener una comparación no solo del receptor del conocimiento, sino también del emisor, para así poder encontrar las falencias en los procesos de aprendizaje. Así mismo permite definir la metodología adecuada en el trabajo de los diversos productores. Es importante que estas investigaciones se sigan trabajando
porque realmente son muy pocas las investigaciones que se hacen en estilos de aprendizaje o en la parte, como digamos, andragógica, en la parte productiva. Entonces, esto es de gran importancia no solamente para la empresa pública o los estados, o las dedicadas a la investigación como Agrosavia o Fede Cacao, sino también para la empresa privada como la Compañía Nacional de Chocolates. La innovación en estos procesos metodológicos en espacios rurales debe ir marcando un compromiso y prioridad en las diferentes entidades para una credibilidad de sus resultados. Para el objetivo 2, pues se observan que todos los productores de cacao caracterizados prefieren trabajar en grupos grandes para dar solución a problemáticas de manera conjunta. Esto es muy común observando en nichos poblacionales conformados por asociaciones o cooperativas, ya que ellos se conocen y se sienten menos intimidados al debatir las ideas. Ligado a esto, los productores de cacao en su mayoría son asociados o pertenecen a algún grupo. Esto fue lo que les mencioné, que en este trabajo fue algo muy distinto a lo que se hizo en Corpo ICA al inicio, en Agrosavia, perdón, que se llama ya, que los mayores resultados fueron en subgrupos. Aquí seguro fue por el tema de asociaciones, vuelvo y reitero, que de pronto salió como ese resultado donde ellos prefieren trabajar más colaborativos. En la dimensión motivacional se pudo observar la diferencia entre los dos departamentos, convencionalmente productores, Antioquia y Santander, versus los dos que están apenas incursionando en la producción de cacao, ya que estos no son convencionalmente productores y buscan es aplicar conocimientos. Apenas los productores de cacao de Cauca y Caquetá están buscando siempre apenas adquirir conocimientos, todavía no implementarlos, sino apenas como recibir información. Santander fue el único departamento que tuvo resultados similares en relación con la dimensión social, donde casi el 50% de los resultados resultaron ser productores colaborativos con un mismo resultado de participativos. En este departamento, la mitad de las encuestas realizadas nos mostraron que unos querían trabajar en grupos grandes y otros en subgrupos. Los productores han demostrado interés en las metodologías. Esto les ha interesado mucho cuando hemos realizado estos proyectos. A ellos les ha interesado mucho porque aquí realmente se utilizan muchas metodologías didácticas y eso les ha permitido como a ellos poder obtener como más conocimiento y relacionar, ¿cierto? Al final se hacen como lo que llaman lo que es la caja de herramientas, que estas cajas de herramientas son varios juegos interactivos que permiten uno poder hacer la telaraña. Al final de una charla se puede hacer una telaraña donde uno le pregunta al otro productor y el productor responde, si uno pregunta al otro, entonces eso ayuda como a generar mayor adopción, mayor pues como conocimiento o que le quede más como la información al productor. En la actualidad, como les mencioné, hay varias entidades que siguen realizando esto. Esto de pronto ya uno va viendo más ajustes que debe tener esta herramienta y que ya lo han aplicado tanto la Universidad de Antioquia, Agrosavia, que actualmente lo está haciendo en investigación con diversos sistemas productivos en el país, y la Universidad Católica de Oriente aquí en Antioquia también lo está haciendo con productores de café y con productores de hortalizas. Entonces es interesante que ya muchas instituciones, tanto académicas como de investigación y de empresas privadas, han ido como adoptando esto, porque bueno, uno de los mayores como divulgadores de esta metodología sigue siendo la Universidad de Antioquia, y como la Universidad de Antioquia se articula con varias entidades, pues ellos siempre aplican estos estilos de aprendizaje en sus diversos proyectos. Entonces cada entidad como que lo va adoptando. Se observa una maduración a medida que se hace la aplicación, ya lo que mencioné. Las investigaciones que mejoran las metodologías en espacios formativos donde se implica la población rural son fundamentales para potenciar las adopciones tecnológicas, resultado de las investigaciones que pueden ser transferidas por las entidades que velan para mejorar los procesos productivos en el sector agropecuario. Aquí está la bibliografía donde se sacó la metodología de ideas, metodología de estilos de aprendizaje. Esto es un libro que generó la Universidad de Antioquia con Corpo ICA, en ese entonces que se llamaba Hoy Agrosavia. Para aquellos que les interese de pronto descargarlo, está en el repositorio de la Biblioteca Agropecuaria de Colombia, que se puede descargar no solamente el PDF, sino que también los videos. Está también la metodología de la Fundación Manuel Mejía, que es una fundación que trabaja mucho con caficultores aquí en el país, pero tiene una metodología muy interesante en temas de extensión rural, donde ellos muestran lo que les mencionaba, que es la planificación, el seguimiento, la elaboración, el cierre del proyecto, que es importante llegar a todos esos pasos, a dejar claro bien esos pasos, porque
por lo general, cuando hacemos transferencia de tecnología, simplemente hacemos planificación y ejecución y ya. No tenemos el seguimiento, no sabemos si el productor se aprendió, se fue con conocimientos o no, entonces es importante eso. Y aquí hay otras bibliografías también de apoyo breves que se utilizaron para el estudio. Mi objetivo profesional, pues yo les agradezco mucho y como les decía al inicio, mi objetivo profesional es seguir trabajando por la eficiente divulgación del conocimiento en entornos rurales, pues en este momento estamos con varios proyectos en la Compañía Nacional de Chocolates para llevar conocimientos, tecnologías, capacitaciones, conferencias a los productores y más en este tema de contingencia. Estamos utilizando varias herramientas pues que no hacen parte pues de este trabajo, pero que sí este trabajo nos dio como bases para poderlos aplicar.